Bueno, buenos días, gracias pues por el aplauso al feliz cumpleaños. Feliz de estar acá en un evento solamente de reproducción y orgullosísima de ver cómo ha crecido mi universidad a lo largo de estos años. Cuando se me invitó a dictar una conferencia en este evento, no dudé en decirle al doctor García que quería hablar de baja complejidad. De pronto para quienes trabajamos en fertilidad, pues nos puede parecer hasta cómico decir, no, pues mi fin, no, ese ya lo sacamos de nuestra lista prácticamente. Pero cuando usted trabaja en un servicio de perinatología de alta complejidad y alto volumen, como es la Clínica del Prado, nos damos cuenta que realmente nuestros colegas que de pronto no están al mando de las técnicas de reproducción asistida de alta o de baja complejidad, de pronto sí tienen unos baches importantes en cuanto al manejo del famoso MIFIN que yo creo que nos crió a todos en la parte de la obstetricia. Entonces quise traer este tema con ese objetivo. Voy a empezar mi conferencia con una reflexión. Cuando nos vemos enfrentados en nuestra consulta a una paciente con problemas de fertilidad, nos damos cuenta que primero nos asustamos nosotros como ginecólogos en muchas oportunidades porque no sabemos ni qué decirle a la paciente cómo es que se va a poder embarazar. Segundo, tenemos que tener en cuenta que estamos frente a una paciente que es sana y que de pronto por un mal manejo de nuestros medicamentos inductores de ovulación, así sea un sencillo o MIFIN, podemos llevar a esta paciente a condiciones de salud precarias en un corto tiempo. Como decía Gustavo, quienes hemos tenido el manejo de un síndrome de hiperestimulación ovárica, comprendemos la complejidad del tema. Entonces, la invitación con esta conferencia es a que seamos muy juiciosos en el manejo de estas técnicas de baja complejidad, que son las que de pronto muchos de nuestros compañeros podemos realizar en los consultorios día a día. Importante cuando tengamos la pareja que consulta por trastornos de fertilidad o la paciente cuando va solita, hacer una muy buena indagatoria acerca de si tiene requerimiento o no de Omifin, o de inductores, como ya los vamos a conversar, porque cuantas señoras llegan y nos dicen, no, es que yo no me he podido embarazar, ahí mismo pues tienen que salir con la fórmula, y cuando uno desde el punto de vista académico hace el análisis y se da cuenta que la paciente ni siquiera tiene criterios para tener sospechas de trastorno de la fertilidad y tampoco necesita inductores de la ovulación, entonces no vamos a quedar pues como muy bien parados en el medio ni con la paciente. Importante, historia clínica completa, mirar el semen. En cuanto al semen, yo sí les voy a hacer una cuñita. El semen es un examen que se hace usualmente en fresco y debe ser realizado por un grupo que sepa leer el semen. A nosotros nos llegan unos espermogramas pues que uno dice, no, este caballero, deme los datos que va de donante para el banco, ¿cierto? Y cuando de pronto hacemos el procedimiento, ya nuestros biólogos del laboratorio de reproducción nos muestran que es una cosa completamente contraria. Uno dice, Dios mío, este es otro paciente completamente diferente al que inicialmente teníamos. O al contrario, llegan los pacientes completamente decepcionados y cuando uno le dice, no señor, usted tiene una morfología espermática divina, sus espermatozoides son unas flechas para nadar y tiene muy buen recuento. Entonces, ya ese enfoque usted tiene que tenerlo al principio claro, porque cómo vamos a hacer una inducción de ovulación en una paciente que pronto el esposo no tiene un buen semen. Siempre el enfoque desde el principio debe ser completo, paciente mujer y su esposo, porque es la pareja infértil la que se trata como tal. Tener clara la permeabilidad tubárica. ¿Cuántas pacientes no nos llegan a los centros de reproducción después de haber recibido 6, 7 ciclos de estimulación ovárica en los consultorios de nuestros colegas en la ciudad y cuando vamos y hacemos una histerosalpingografía o valoramos una permeabilidad tubárica por la paroscopia, oh sorpresa, trompas completamente ocluidas? Entonces para la paciente es bien desgastante haber esperado todo este tiempo, haberse expuesto a la emoción de esperar los 14 días, a ver si sí voy a ovular, si sí me voy a embarazar y no teniendo el estudio anatómico como debía haber sido. Tener clara la anatomía uterina, con una sola ecografía de screening inicial podemos identificar muchos aspectos, úteros conceptos, con miomas que de pronto están embombando la cavidad endometrial, malformaciones mullerianas que la paciente de pronto no conocía ni tenía idea que presentaba. Tener un buen análisis de un perfil hormonal, muchas veces nos llegan pacientes que, como les digo, muchos intentos de ovulación, de esos que todos decimos, no, Fresca, ve, tómate la pastillita del día 5, el 9, hace la tarea en el 14 y esperamos a ver, llega la paciente desgastada con un hipotiroidismo no diagnosticado, una hiperprolactinemia que posteriormente, si es de buena, si logra ovular y embarazarse, nos complica inicialmente la parte del embarazo. Analizar también cómo está la reserva ovárica de nuestros pacientes, ¿sí? Cuando uno trabaja en servicios de reproducción, pero a su vez trabaja en servicios de perinatología, como decía el doctor Gustavo ahora,
pues para nosotros como infertólogos, el problema es que eso nos hiperestimule, ¿cierto? O que de pronto cuando uno va a captar la paciente se haya ovulado, o que cuando se hizo la terapia de reproducción no haya habido de pronto un fallo en fecundación. Esas son nuestras angustias en las clínicas de reproducción. Pero cuando yo estoy en la parte de obstetricia, la angustia también es que mi paciente me llegue de pronto con un triple, o de pronto con un gemelar mono-mono, que ya entonces el tema es más complejo. Entonces no es lograr una beta positiva, porque ustedes, quienes trabajamos en clínicas de reproducción, sabemos la felicidad que nos da una beta positiva. Ese día respiramos, mostramos en la sala de espera, prácticamente se embarazó, felicítenla. Pero el objetivo no solamente es ese, el objetivo es que tengamos una mamá en casa con bebé vivo y sano. Importante, cuando yo tenga el enfoque de mi paciente, a la que le voy a ofrecer inductores de ovulación, chequemos si realmente los necesita, porque si es una paciente que está ovulando, ¿cuál es el objetivo? De generar una superovulación. Analizar el tiempo en la que la paciente está buscando su embarazo. Hay pacientes recién casadas que 2 o 3 meses, ay doctora, es que no me he podido embarazar, ahí mismo salen con la fórmula. No, recordemos, pacientes por debajo de 35 años, les damos 6 meses de espera. Pacientes, por debajo de 35 años, 1 año. Por encima de los 35 años, sí, 6 meses. ¿Y cómo identifico yo con el interrogatorio si mi paciente realmente está ovulando? Con los signos clínicos, menstruaciones puntuales, mastalgias, síntomas premenstruales, los otros pues que nos enseñan los signos, los libros clásicos que son control de temperatura, que aunque no lo crean, hay pacientes que llegan con la maquinita de control de temperatura. Las cintillas que nos miden el LH urinario, donde se documenta que la paciente está ovulando, que son sencillísimas de hacer, las conseguimos en las tiendas de reproducción, en las farmacias normales. Anteriormente, y no digo que la coloqué porque me han llegado pacientes de colegas que de pronto todavía hacen biopsias de endometrio para ver si tienen el efecto decidual para la ovulación, medición de progesterona en fase lútea y también lo que nosotros utilizamos con gran frecuencia, visualización de la ovulación mediante ecografía transvaginal. Recordemos que en las causas de anovulación, el gran campeón que las explica, el ovario poliquístico, explica prácticamente el 70% de los casos de pacientes anovulatorias, un 10% compartido entre hipogonadismo hipogonadotrópico, hiperprolactinemia y también hemos identificado pacientes con fallo ovárico prematuro. Recordemos, en la inducción de ovulación, ¿cuál es el objetivo? Es simplemente ayudar a que se libere un ovocito que sea fertilizable. En algunas oportunidades nosotros lo que queremos hacer realmente es ayudar a que tenga más oportunidad la paciente de embarazarse en ese ciclo, entonces no queremos solamente una ovulación de un solo ovocito, sino de pronto 2, máximo 3. Pero cuando tenemos 3 o 4, ya sí el tema se complica porque se van a dar cuenta que en las clínicas, cuando llega un múltiple y ven que llega con la bolsita de algunas de nuestras clínicas de reproducción, todos nos miran y nos dicen, claro, es que ustedes cómo vamos a hacer pues que no nos traigan tantos dobles o triples. Y muchas de esas pacientes, de esos embarazos múltiples, quien creyera, son por estimulaciones ováricas, que inicialmente pensamos que eran controladas y no fueron tan bien controladas, porque cuando nosotros tenemos la posibilidad de hacer, por ejemplo, la técnica de reproducción de alta complejidad, es claro poner un blastocisto o 2 embrioncitos de día 3. El solo hecho de perder peso va a favorecer que la paciente tenga un proceso de ovulación de manera espontánea, eso no se puede desconocer, son técnicas que desde nuestro consultorio podemos ir empezando a implementar. Pacientes que tengan una pérdida de entre el 5 y el 10% de su peso corporal pueden inducir ovulación de manera espontánea. Esto se debe a que hay una reducción importante de la insulinemia, aumentamos las globulinas transportadoras de hormonas sexuales y se disminuyen los ovarios, los andrógenos ováricos y la testosterona libre. Ahora sí hablemos de medicamentos. El clomifeno, nacimos con él. Recordemos, el clomifeno es una molécula que inicialmente se empezó a utilizar para el manejo de cáncer de seno, de terapia hormonal, cuando se empezaron a dar cuenta que las pacientes que recibían clomifeno empezaban a embarazarse y era porque estaban ovulando. Entonces fue así como se descubrió también que podía servir como inductor de la ovulación. Es importante tener en cuenta que la molécula tiene 2 isómeros, el citrato de clomifeno y el citrato de suclomifeno, que uno de ellos se deposita en el tejido graso de manera importante por unas 6 semanas en algunos casos. Entonces, eso puede favorecer a que la paciente en ciclos subsiguientes al uso de clomifeno continúe bajo el efecto del medicamento y continúe ovulando.
Importante tener en cuenta que el citrato de clomifeno va a tener un efecto en todo lo que es el eje hipotálamo, hipófisis, gónada, donde a nivel hipotalámico va a inhibir la retroalimentación negativa que se genera con el estradiol, va a estimular la liberación de la GnRH, posteriormente a nivel hipofisiario, gracias a esta estimulación de la GnRH, va a favorecer la liberación de gonadotropinas y posteriormente a nivel del ovario va a aumentar la formación de los receptores de LH y va a estimular la acción de la aromatasa. Es muy fácil de manejar, es económico, se suministra vía oral, tiene un metabolismo hepático, excreción en heces y en orina, tiene una vida media plasmática, usualmente entre 5 y 7 días, pero recuerden lo que les dije, se puede acumular en tejidos adiposos por uno de sus metabolitos hasta 6 semanas, entre 4 y 6 semanas. La dosis. Normalmente se puede iniciar entre el día quinto y noveno como se utiliza usualmente. Cuando usted lo utiliza entre el día quinto y noveno tiene una ventaja, es que va a lograr al menos una monoovulación, porque teóricamente ya para esta época el reclutamiento de los folículos ya está muy bien determinado. Cuando de pronto queremos que sea una superovulación de varios ovocitos, lo iniciamos días 2 o 3. Mantenemos el tratamiento por 5 días. Empezamos con una dosis inicial de 50 miligramos, usualmente dosis máximas de 250. Yo sí quería hacer claridad en algo, y es que, por ejemplo, nos han llegado pacientes que empiezan, primer ciclo, una tableta diaria de Domifin, no me embaracé, entonces el médico le dice, no, entonces para el ciclo entrante tómate 2, no me embaracé, para el ciclo entrante 3, y la señora toma 3, 4, cuando nos llegan a nosotros a las clínicas de reproducción, vemos que tienen pues una cantidad de Domifin que uno pues dice, Dios mío, ¿cómo hicieron? Pero nunca se hizo un seguimiento a ver si la paciente sí tenía reclutamiento folicular para ovular. Y eso es supremamente importante, porque si usted nota que su paciente con una tableta de citrato de clomifeno logra hacer la dominancia folicular y logramos posteriormente la ovulación, no hay necesidad para el siguiente ciclo aumentar la dosis, esa es la dosis de esa paciente. Lo que estamos haciendo con estas dosis en aumento es que de pronto la paciente pueda tener una hiperestimulación ovárica que sí nos complicaría pues el tema clínicamente. La tasa de ovulación del Domifin es buenísima, o del citrato pues de clomifeno, porque ya hay varias marcas. Normalmente entre el 70 y el 85% de nuestros pacientes nos van a ovular con el medicamento, pero de ese porcentaje la tasa de embarazo puede oscilar entre el 20 y el 25%. Entonces es muy decepcionante para las pacientes cómo usted les hace el seguimiento folicular y va viendo cómo crecen sus ovocitos, sus folículos, y dice, ay doctora, no, listo, ya me voy a ovular, ahí están mis huevitos, y al otro ciclo, no se embarazó. O sea, desde el punto de vista de los pacientes, el seguimiento ecográfico, la asistencia a las citas médicas, el verse expuestas al medicamento, realmente es desgastante para ellas y muchas abandonan los tratamientos o pasan por todas las clínicas de fertilidad, o sea, nos conocen a todos en la ciudad. Lo que tenemos que hacer para evitar este tipo de circunstancias es ser muy claros con la paciente, poder mirar cómo le vamos a suministrar el medicamento, hacer un buen seguimiento y ser asertivos en determinar si está ovulando o no. No todas nos van a ovular, de pronto se están ovulando el día que nosotros no presentíamos. Tiene el medicamento efectos secundarios, oleadas de calor, alteraciones visuales, la más común de pronto distensión abdominal, sensación de peso por el crecimiento ovárico, hay algunas que tienen sintomatologías de náuseas, vómitos, dolores de cabeza. Puede también tenerse en cuenta algo muy importante y es que el citrato de clomifeno es estimulador a nivel ovárico, pero acuérdense que a nivel de endometrio tiene un efecto antiestrogénico, entonces son pacientes que sí vemos cómo crecen los folículos, pero no se va a implantar porque tiene un endometrio adelgazado, entonces ese no es el medicamento adecuado para este tipo de pacientes. Esos son los aspectos que tenemos que analizar cuando decidimos dar un inductor de ovulación en una paciente. Hay algunos que han descrito alopecia y hay otros trabajos que han aducido al citrato de clomifeno el aumento en la incidencia para desarrollo de cáncer de ovario. Realmente los estudios se los coloco con un interrogante porque han mostrado que a lo largo del tiempo se ha podido controvertir este aspecto y que realmente el efecto de aumento de riesgo en cáncer de ovario es simplemente por el aumento en el trauma a nivel de la corteza ovárica con la superovulación. Las tasas de embarazos múltiples aumentan indudablemente. Uno dice, no, pues Paula, pero es que de 7% es muy poquito. Pero si yo digo, en la Clínica del Prado atendemos 1.100 partos al mes, y el 7% de gemelar sí es mucho, ¿sí? Y de múltiples, 0.3%, pero nosotros siempre mantenemos un triple acostadito en nuestro servicio de alto riesgo obstétrico. Y les cuento que usualmente es por estimulación ovárica no controlada por nosotros. ¿Listo?
Tasas de aborto semejantes a las tasas de aborto normales y tasas de malformaciones de esos fetos logrados por inductores de ovulación son semejantes a las tasas de embarazo logradas espontáneamente. El citrato de clomifeno lo podemos utilizar solo o lo podemos utilizar combinado. Estudios que muestran utilización conjunta con gonadotropinas, con metformina, bromocriptina y dexametasona. La metformina fue el boom. Todo el mundo quería poner a ovular a las señoras con metformina, simplemente era sencillo porque reducía la resistencia a la insulina. Realmente, cuando vamos a utilizar metformina, tenemos que saber a qué dosis le vamos a utilizar. Una tabletica de metformina, tomátela y con eso vamos a ovular. Y si le sumamos el citrato de clomifeno, lo logramos. No es así. La dosis admitida para lograr ovulación con metformina es mínimo de 1.500 miligramos al día. O sea, si yo le estoy dando una metformina a la paciente al día, es un efecto placebo y los efectos secundarios tan incómodos que tiene a nivel gastrointestinal, ¿sí? Bueno, acá pues les muestro la fisiopatología que es conocida por todos. Lo de los efectos secundarios, lo que habíamos conversado. La dexametasona, muchos trabajos los han descrito, sobre todo en pacientes que tienen un aumento de andrógenos debidos a la hiperfunción de la corteza suprarrenal, donde tenemos niveles de dihidroepiandrosterona sulfato mayores de 2 microgramos. Algunos trabajos describen el suministro de citrato de clomifeno con dexametasona 0.5 miligramos en la noche antes de acostarse para hacer como un bloqueo del efecto nocturno de la ACTH. Realmente no es muy utilizada, pero habrá pacientes en los cuales existe el requerimiento, sobre todo estas que les comento que tienen aumento de los andrógenos suprarrenales. La bromocriptina, algunos ya pues prácticamente no la utilizamos otros medicamentos como la cabergolina y es simplemente tener un buen control del nivel de prolactina antes de iniciar una estimulación ovárica. Por eso les digo, la paciente tiene que estar muy bien estudiada, tenemos que ver que no tenga hipotiroidismo, que no tenga hiperprolactinemia antes de suministrar un inductor de ovulación y que tenga pues el resto de requerimientos que habíamos propuesto. Las gonadotropinas las utilizamos como coayudante de la terapia inductora, por ejemplo con citrato de clomifeno muchas veces adicionamos la HMG. Ustedes saben que es una gonadotropina en la cual tenemos una mezcla muy buena de LH y de FSH. La LH es muy útil para estimular la esteroidogénesis, sobre todo en pacientes pues, que tienen de pronto edades avanzadas. Bueno, las indicaciones: inducción de ovulación, estimulación ovárica en terapia de reproducción asistida. Usualmente esta lo utilizamos en baja complejidad, rara vez la utilizamos en alta complejidad. Muy juiciosos para utilizarla con un estricto seguimiento ecográfico. La LH, también muy utilizada, sobre todo lo que les comentaba ahora en los pacientes que son de edad avanzada, para estimular pues lo que es el tema de la esteroidogénesis a nivel del ovario. Ya les voy a mostrar cómo lo suministramos en una gráfica. El trigger ovulatorio, como hablaba el doctor Gustavo ahora, HCG, usamos de dos tipos, la recombinante y la urinaria. Las dosis de la urinaria vienen en ampollas de 5.000, 10.000 unidades. La colocamos cuando tenemos folículos más o menos de 18 milímetros o de 20 a 22 cuando incluso estamos con citrato de clomifeno. El objetivo es ayudar a que se genere un pico de LH para que el folículo estalle y se pueda dar la ovulación. Tiene una ventaja rica y es que uno le dice exactamente a la paciente: debas ovular en tantas horas aproximadamente, y eso puede programar la relación sexual. 2 minutos, doctora. Listo. Acá está la gráfica del texto clásico del manual de reproducción. Empezamos un día 3 del ciclo, damos 5 días de medicamentos, tenemos ecografías basales. El primer día que la paciente te llegue para empezar ciclo, hacemos ecografía. Posteriormente hacemos, después del día 5, seguimiento ecográfico para determinar cómo seguimos con el medicamento, si aumentamos o disminuimos dosis. Y cuándo hacer el trigger ovulatorio, cuando tengamos folículos, ya saben, entre 18 y 20 milímetros. Acá está el esquema cuando es con gonadotropinas. Hay varios tipos de esquemas, step down, step up, dependiendo si usted empieza con dosis altas y luego las baja según el crecimiento folicular. Bueno, vamos como ya en aras del tiempo, también hemos utilizado inhibidores de aromatasa. Algunos textos nos comentan que es el inductor de ovulación ideal porque teóricamente va más enfocado hacia la monoovulación, son fáciles de manejar, son vía oral.
Simplemente el inductor de aromatasa lo que hace es que inhibe la aromatasa para favorecer acá el paso entre las células de la teca y la granulosa. Recordemos que muchos pacientes pueden ir a técnicas quirúrgicas. Últimamente muy de moda la cirugía bariátrica. El solo hecho de la reducción de peso por la cirugía bariátrica nos tienen a las pacientes ovulando como locas, entonces después llegan desesperadas porque recién hecho los recortes de dorsoplastia y de toda su dieta de la bariátrica se nos embarazan. El drilling ovárico no lo abandonemos, es una excelente técnica, en manos expertas realmente va a favorecer la estimulación de la ovulación de manera espontánea. Yo sí lo que quiero con esta conferencia es, no señora, usted está muy grande, usted con 3 muchachos puede, pero realmente la ilusión de ella en ese momento sí es muy grande porque quedó embarazada de triples, pero esto es lo que pasa normalmente después en la casa, quienes tienen de pronto 3 niños al mismo tiempo o 2, los gemelos no siempre se ven pues tan apacibles durmiendo. No, la gran recomendación es, por favor, siempre antes de empezar una estimulación ovárica, el estudio completo de la pareja infértil, factor femenino, factor masculino, permeabilidad ovárica, perfil hormonal, hagamos una ecografía basal para que hagamos un recuento de antrales, miremos que no hayan quistes, que no hayan deformidades en la cavidad uterina y posterior al suministro de medicamentos, de una manera muy juiciosa, hacer los controles ovulatorios para determinar que la paciente no se nos haya hiperestimulado. Recordemos que la tasa de crecimiento de los folículos apenas reclutan, o sea, apenas tienen luego de 14 milímetros, es más o menos de 1 a 2 milímetros por día. Importante, saber también cuándo cancelar un ciclo. Si yo veo un ovario de estas características hiperestimulado, así sea un ovario, decirle a la señora, no señora, ciclo cancelado, no exponerla a la HCG ni que se exponga al embarazo, esperar a que ellos estallen, se ovule para evitar complicaciones. En cuanto al laboratorio, medición de niveles de estradiol, es una técnica útil para saber qué tan estimulada está la paciente. Si vemos que tenemos niveles de estradiol por encima de 2.000 picogramos, sabemos que estamos frente a una estimulación ovárica. Proteger a la paciente, como decía el doctor Gustavo, las hiperestimulaciones ováricas usualmente salen fácil, reposo, hidratación y analgesia, pero cuando es una hiperestimulación tardía, terminan en unidad de cuidados intensivos, edema agudo de pulmón, coagulopatía. Los niveles de progesterona nos permiten mirar qué tan competente está el cuerpo lúteo para suministrar soporte de fase lútea. Y lo más importante es, las pacientes llegan muy ansiosas a nuestra consulta, no se han podido embarazar, todas te dicen, ay doctora, y si fueran gemelos, qué delicia, y niño y niña, de una vez. Entonces ellos dicen, en un solo embarazo, salgo de los números de niños que yo quiero tener y solamente un tratamiento, los costos es una maravilla. Pero realmente el verdadero éxito de nuestras terapias de reproducción asistida es un embarazo único y sano, porque quienes hacemos reproducción asistida, pero también pasamos la calle y entramos a la clínica a atender los partos y a cuidar a los pacientes en el servicio de alto riesgo obstétrico, sabemos la importancia y lo bueno que es tener una paciente con un embarazo único. Bueno, muchas gracias.